es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Y amados hermanos, no es fácil en un mismo sermón estar hablando de un Dios de amor y de un Dios de ira. Para muchos, aún cristianos, no consideran compatible el amor y la ira de Dios. Inclusive piensan, ¿cómo es posible que si Dios es amor vaya a castigar a los pecadores eternamente? Algunos creen que si Dios es amor, entonces no debe existir ni siquiera el infierno o el castigo por los siglos de los siglos. Cuando escuchamos hablar acerca de un Dios de amor que ama a todos sin importar quiénes son y sin importar lo que hacen, estamos deformando la imagen de Dios, el carácter de Dios, y estamos presentando un Dios que no corresponde a la verdad revelada. La Biblia es muy clara y por eso quiero leer el primer texto, que es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Probablemente usted lo sabe de memoria, así que no va a tener mayor dificultad para aceptar que lo que estamos diciendo es conforme a lo que el Señor a través de los santos apóstoles nos entregó. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 8 dice exactamente así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quizá es uno de los textos que los niños aprenden tempranamente, porque es un texto corto y es fácil de enseñarle al niño que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo les parece ese texto? Todos podríamos decir, maravilloso. La Biblia está diciendo que Dios es amor. Y es verdad, lo dice la palabra. Pero cuando nosotros solo leemos textos como este, no al lado de otros textos que nos siguen hablando acerca de quién es Dios, podríamos fácilmente distorsionar la imagen del Dios que se nos revela en la Biblia. Por eso quiero invitarlo a Hebreos 12:29. Ojalá no pierda Primera de Juan 4:8, pero Hebreos capítulo 12, el versículo 29. Ahora, en Juan 4:8 dice, Dios es, utilizando el verbo ser para hablarnos de la esencia divina. Dios es amor. Pero mire cómo lo plantea el escritor a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 29. Dice la palabra de Dios así: porque nuestro Dios es, otra vez el verbo ser, ¿es qué? Fuego consumidor. Está en el mismo libro, la Biblia. Ahora, cuando algunos hermanos leen el Antiguo Testamento y oyendo a algunos comentaristas que se alejan un poco de la verdad bíblica, llegan a pensar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, es un Dios severo, es un Dios justiciero y vengador, pero que el Dios del Nuevo Testamento no es así, que hay otro Dios en el Nuevo Testamento. Permítame decir que lo que acabo de leer ahora está en el Nuevo Testamento. Está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 29, y está diciendo que Dios es fuego consumidor. Cuando llegue a su casa, usted que tiene internet y pueda de pronto descargar una predicación doblada al español de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado. Por favor, antes que cualquier de pronto escuchar algún youtuber, quisiera que usted buscara esa predicación allí en internet y pueda solo oír. Claro, al final probablemente usted diga, estoy aterrado. Este predicador era del siglo XVIII, casi muy cercano a la Edad Media, y pudiera parecer como un anunciante de la Edad Media. No, él estaba hablando desde las Sagradas Escrituras. Por eso, amados, quiero también poner hoy en conocimiento de ustedes estos dos versos de la palabra, aunque mencionaré otros también para ayudar a mostrar que Dios es un Dios de amor, pero que a la vez es un Dios de ira. ¿Y cómo es compatible un Dios de amor y un Dios de ira? Vamos a ver la primera parte, que Él es un Dios de amor. Creo que en eso no hay mayor discusión. Primera de Juan está diciendo, el capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Y lo define de esa manera.
Por eso algunos lectores descuidados de la Biblia, malos intérpretes de la palabra, solo se han quedado con la imagen de un Dios de amor. Estaba leyendo un comentario del periodista digital, un blog, y en el cual él está tratando de decir: no puede ser que Dios vaya a condenar a un pecador. No es posible. Y es más, hace unas argumentaciones elocuentes, porque tiene la habilidad de componer frases u oraciones interesantes, y él quiere mostrarle a sus lectores que Dios es un Dios de amor y que por lo tanto es imposible que Él vaya a castigar a un pecador. Yo no sé si este señor que escribe ahí sea padre de familia. Y quiero preguntarles a ustedes: ¿alguna vez usted ha castigado a sus hijos? No estoy mencionando qué clase de castigo, pero ¿alguna vez ha castigado a sus hijos? Le cambio la pregunta: ¿alguna vez sus hijos han hecho algo que ha traído a ustedes o al corazón de ustedes ira? Bueno, algunos hermanos están ahí como: ¿alguna vez sus hijos han desatado ira allá en su corazón, en lo más profundo? ¿Pero ustedes aman a sus hijos? Ahora, quiero decir que el amor de nosotros y la ira nuestra no tiene nada que ver con el amor de Dios y la ira de Dios. Por eso, aunque nosotros hablamos de amor también y hablamos de ira, ni nuestro amor es justo ni nuestra ira es justa. Pero en el caso de Dios, su amor es justo, es perfecto, es el verdadero amor, y su ira es justa, santa, es perfecta. Algunos dirán: ¿cómo puede ser que Dios sienta ira? Ahora, quiero decirles que Dios no siente ira, es mi opinión personal. Cuando yo voy a la palabra de Dios, aquí no me está diciendo que Dios siente ser fuego consumidor. Aquí me está diciendo que Él es fuego consumidor. Claro, algunos hermanos dicen: Dios siente ira. Quiere decir que a veces siente ira y a veces siente amor. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no deja de amar en un solo instante. Él no deja de amar. Pero el Dios de la Biblia tampoco deja un solo instante de expresar su ira, de manifestar su ira. A ver, ¿cómo es eso? O sea, Dios es un Dios de amor todo el tiempo, pero Dios es un Dios de ira todo el tiempo. No lo podemos entender, porque nosotros o estamos en modo amor, salen corazoncitos por todo lado, o estamos en modo ira, ¿no? Ahora con todas estas figuritas que utilizan en el WhatsApp, algunos ponen esas caras, ¿verdad?, de ira, y otros ponen, y casi que ese es el estado en el cual se encuentra la persona. Dios, amados hermanos, es eterno, es inmutable, no sufre de cambios como nosotros. Ahora, ¿cómo es que Él puede ser todo el tiempo amor y todo el tiempo ira? Voy a tratar de ilustrarlo de la siguiente forma. Tal vez surta algún efecto la ilustración. Espero no enredar el asunto. ¿Usted sabe a cuántos kilómetros estamos del Sol? Quiero decir que la distancia entre la Tierra y el Sol es una distancia muy grande. Hay aproximadamente, estamos entre 149 y 150 millones de kilómetros. A ver, entre 149 y 150 millones de kilómetros. La luz del sol nos alcanza. Dios puso la tierra a esa distancia. Y a esa distancia el sol es vida. ¿Sí o no? El sol es vida. Si al planeta no lo alumbrara el sol, no habría vida acá, hermanos. Dios puso el sol y la luz del sol permite, por ejemplo, que haya oxígeno. Cuando, recuerda, al alumbrar la hoja en el árbol, la luz solar, la energía solar hace que dentro de la hoja, ese maravilloso laboratorio que Dios creó, diseñó,
Ahora que se habla de las nanotecnologías y el hombre se sorprende, pues yo digo, Dios puso un tremendo laboratorio para producir oxígeno en una hojita. Cuán grande es la sabiduría de Dios. Y la energía solar agita los cloroplastos, ¿verdad? Y se hace un proceso ahí, amados hermanos, de tomar dióxido de carbono y eliminar, ¿cómo se llama así? Liberar, gracias hermano, liberar oxígeno. Y así es que usted y yo podemos respirar. ¿Puede dar gracias a Dios por el oxígeno? Es una enorme bendición. Pero el sol está a la distancia correcta. Y a esa distancia, aquí nosotros disfrutamos el sol. Pero bueno, quiero decirle que algunos ayer fueron a disfrutar el sol y salieron por ahí camaronescos hoy, un poco rojizos, ¿verdad? Porque a pesar de que estamos a 150 millones de kilómetros y el sol siendo para nosotros de beneficio, no se exponga de a mucho, ¿no? Ahora quiero decir que usted tenga, vamos a suponer que usted tiene la capacidad de viajar en la dirección del sol. ¿Les parece? ¿Quieren hacer ese viaje, Camila? Si a 150 millones sintió el efecto ayer, pero va a dirigirse ahora hacia el sol a una gran velocidad. ¿Qué le va a pasar a Camila si ella cada vez se acerca más al sol? El sol, que es para vida, termina siendo para muerte, para su propia aniquilación. Ahora pregunto, ¿hay un cambio en el sol? No, el sol no ha cambiado, sigue siendo el sol. El asunto es que la posición de cualquiera de nosotros cambia. Y al cambiar la posición respecto al sol, o me bendice o me elimina. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Ya? Ahora, el sol no sufre cambios, sigue siendo el sol, sigue alumbrando con la misma intensidad. ¿Qué podría hacer yo para acercarme un poco más al sol y no ser eliminado? Tal vez necesitara un casco, una armadura que me cubra, que me proteja. Quiero decir que los hijos de Dios son los únicos que tienen tal protección dada por la sangre de Jesucristo, para que Dios en su gloria, en su santidad, en su justicia, no nos aniquile y podamos acercarnos a Él ahora en Cristo. Pero si el pecador no entra en arrepentimiento, entonces va a ser traído a Dios para juicio. ¿Y sabe qué va a pasar? La ira de Dios, el furor de Dios le va a consumir. Pero estoy hablando hasta ahora del amor de Dios. Dios es amor. Ahora, la máxima expresión del amor de Dios no está en que Dios hizo un paraíso maravilloso y puso al hombre allí y le dijo: disfruta. Alguien dijo por ahí que lo que no cuesta se hace fiesta, y a Adán no le costó el Edén. El Edén se lo entregó Dios por amor, por gracia, en su inmensa misericordia, y lo puso allí para que disfrutara. ¿Qué hizo el hombre con el Edén? Pues al desobedecer a Dios, al no caminar de acuerdo a Dios, el Edén fue quitado. Mejor, el hombre fue echado de la presencia de Jehová. El Dios de amor lo puso allí. Ahora, ¿qué es lo que lo saca del Edén? Su propio pecado, su propia maldad, el no conformarse a la voluntad divina. ¿Acaso puedo de pronto razonar y decir, cómo es que el Dios de amor no permitió que Adán siguiera viviendo a pesar de haber desobedecido? Pues Dios es amor, entonces que él hubiese seguido disfrutando del paraíso. No, Dios le había advertido por amor, como los padres advierten a sus hijos por amor. Ahora, para que no se me olvide, el amor, la ira mejor, o quien no ama no sentirá ira. Y voy a poner este ejemplo. Hace unos días vi un video. Sí, era un video. Aquí en Bogotá iba un hombre en su carro. Él iba a una velocidad no tan alta, pero curiosamente llevaba amarrado a una de sus puertas a un perro.
Pero el perro iba afuera a la carrera, mientras él iba dentro del carro, conduciendo por el carril de la derecha. Hay un hombre que ve el cuadro. En un semáforo lo alcanza al conductor y le toca al vidrio y le dice, en un lenguaje muy fuerte, le dice: ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Por qué maltrata a ese animal? ¿Qué le cuesta echarlo en el carro? ¿Cuál era la idea? A la verdad no supe por qué lo llevaba a la carrera mientras él iba en su carro. Lo que me quedé analizando luego es por qué este hombre reaccionó tan airadamente. ¿Qué lo llevó a confrontar al otro y aún hasta anunciarle golpes? El hombre estaba enfurecido y le golpeaba el vidrio y le dijo: se baja y lo sube al carro, pero le hablaba así, dispuesto a la pelea. Tal vez el otro dijo: si yo no subo el perro me rompe los vidrios, quién sabe qué hará. Y se bajó el hombre y echó al perro en el carro. Pero me llamó la atención la ira de este transeúnte. ¿Por qué estaba airado? ¿Sabe por qué? Debe ser que ama a los perros, porque si no amara a los perros, le vale. Si usted se entera que una señora de la cuadra o del conjunto le fue infiel al marido y no es su esposa, usted no sentirá ira. Pero si es su esposa, usted sentirá ira. ¿Cuál es la causa de la ira entonces? El amor. El que no ama no sentirá indignación. ¿Ama a los niños? ¿Se indigna cuando usted se entera que están golpeando a un niño, o mejor lo ve? No me diga que usted ve que están maltratando a un niño, que lo están golpeando y usted no siente por dentro esa ira que lo consume. Porque si usted no siente eso, usted no ama a los niños. ¿Me estoy haciendo entender? La ira tiene que ver con el amor, pero el amor de Dios es justo y por lo tanto la ira es una manifestación también de esa justicia. Así que quería hablar de la máxima expresión también del amor de Dios, que es Juan 3:16, o al menos el texto está diciendo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios. El amor de Dios es muy grande. Tenga cuidado, porque cuando alguien le ama con tanta fuerza, es probable que también le pueda llegar a experimentar una ira con tanta fuerza si usted no actúa en fidelidad. No sé cómo explicarlo ahí, pero quisiera que usted me entendiera. Hermano, Dios ha amado tan grandemente que trajo a su Hijo para que sufriera en lugar de nosotros. Nos cuesta, lo sabemos por la Biblia, lo leemos en la palabra de Dios, pero nos cuesta a veces dimensionar esa obra. Es algo así como lo que Lot estaba diciendo cuando vinieron los ángeles a visitarle y los hombres de Sodoma y Gomorra querían abusar, ¿verdad?, de los ángeles. Y Lot dijo: tengo unas hijas, y quería sacar a sus hijas, ¿verdad? ¿Usted haría eso? ¿Sacaría a su hijo o a su hija y la expondría al abuso, al maltrato, a la burla, al daño en todos los aspectos? ¿Verdad que no? Es más, nosotros protegemos a nuestros hijos porque los amamos. Pues el Padre ama a su Hijo, pero enamora a su Hijo, y para podernos rescatar descargó sobre su Hijo lo que debía haber descargado hacia nosotros. Pero es una manifestación del amor de Dios, amando al hombre, pero amando también la creación, porque el texto dice: de tal manera amó Dios al cosmos. Dios no solo iba a redimir a un poco de seres humanos, Dios iba a redimir toda su creación, porque toda la creación ha estado sujeta a esclavitud por causa del pecado, pero por la obra de Cristo toda la creación será redimida para gloria de Él.
O sea que viene el día grande en el que la redención será consumada, pero no solamente los que han creído en Cristo serán salvos, sino que la tierra misma, el cosmos mismo será redimido y será traído a la libertad de los hijos de Dios, como enseña la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo es el amor de Dios? El amor de los seres humanos es a ratitos. Hay parejas que dicen, no, nos vamos a separar porque es que ya no nos amamos. ¿Han oído frases de esa naturaleza? Se nos perdió el amor, se nos acabó el amor. La pregunta que hay que hacerles es si alguna vez amaron. Porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Esa es la verdad que Dios dice acerca del amor. O sea, el amor verdadero nunca deja de ser. Si hay aquí alguna pareja que está comenzando así, como una relación afectiva, y la otra persona le dice, te amo, usted dígale, ¿con qué amor me ama? Porque ahora es creo que es por un tiempo, ¿no? Algunos aman por algún tiempo y ya luego se pierde. No hay que mirar que si le ama con el amor de Dios es eterno. Jeremías capítulo 31 en el versículo 3 dice, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Dios ama eternamente. Si Dios le ha amado a usted desde antes de la fundación del mundo en Jesucristo por medio de su Hijo y le ha traído ahora a sus caminos, créame que Dios le ama eternamente. Dios no dejará de amarle. Tanto es que Dios le ha hecho su Hijo. Dios ama a sus hijos. Usted es un hijo de Dios, amado por Él. Ahora, ¿pero Dios castiga a sus hijos? ¿Qué piensa la iglesia? Bueno, sí. Es más, si no se nos reprende, si no se nos corrige, si no se nos castiga, no seríamos hijos. Una manifestación del amor de Dios es que Él nos reprende, Él nos corrige, Él nos disciplina, Él nos castiga para que nosotros podamos ser mejores delante de Él. Yo sé que algunos hermanos dicen, pero no es lo mismo castigo que disciplina. Algunos prefieren no usar la palabra castigo. Dios no castiga. Antiguamente escuchaba dentro de la tradición católica que se decía que Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con su propio pellejo. No les puedo dar la cita, pero eran formas de decir, ¿no? Hermano y hermana, quiero preguntar si cuando Nadab y Abiú entraron en el tabernáculo y cogieron unos incensarios y pusieron fuego extraño y Dios derramó fuego y los calcinó, yo quisiera preguntarle si eso es castigo o no. Y eran sacerdotes del Dios Altísimo y estaban dentro de la elección que Dios había hecho de ese pueblo. Eran de la tribu privilegiada para presentar ofrendas a Dios. Eran sacerdotes y habían sido purificados para oficiar delante del Altísimo. Pero Dios derramó su ira sobre ellos y los fulminó. Si usted quiere llamarle a eso disciplina o castigo o corrección, llámele como sea, pero igual los fulminó. El Dios de amor. Hermanos, el problema es que se ha deformado la idea del amor de Dios. Algunos cuando hablan del amor de Dios están pensando en un amor romántico, en un amor tipo emocional como el nuestro. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es que Él decidió hacernos el mejor bien posible a unos pecadores que merecían la condenación eterna, y fue traer a su Hijo para que muriera en nuestro lugar, llevara nuestras culpas, expiara, ¿verdad?, nuestras culpas, cargando Dios la ira que tenía sobre los pecados nuestros sobre su Hijo, y nos dio el mayor bien, declararnos justos para Él, darnos salvación no mereciéndola. Nos hizo el mayor bien posible. ¿Qué otra cosa usted pediría? Amados, grande es el amor de Dios. Pero algunos creen, no,
esta es una época difícil. Los padres ya no deben castigar a sus hijos porque se volvió delito. Bajo ese mismo pensamiento, si Dios castiga a alguien, entonces Dios es malo. Si regresáramos un poco en el tiempo y miráramos hacia atrás, quizá, no sé, 50, 60, 70 años, el papá que no disciplinara a sus hijos era mal papá. Quisiera ver las manos levantadas solo por aquel morbo que está en uno, ¿no? Pero quisiera ver las manos levantadas de quienes chuparon juguete, correa, les dieron palo, les dieron con la chancleta, les dieron con el cable, les dieron con... Dios los bendiga. Todos ustedes necesitan psicólogo. Ahora, alabo a Dios por algunos hermanos que nunca les castigaron con la correa, nunca les dieron con la varita. Alabo a Dios por eso. Usted es una excepción. Usted hace parte de ese grupo de personas excepcionales. Y alabe a Dios por eso. Pero a otros no, otros teníamos una voluntad muy caprichosa, ¿verdad? Y queríamos ir en contra de nuestros padres, aun cuando ellos trataban de guiarnos bien. Nos castigaron por aparecer en casa con cosas que eran ajenas. Ahora llega el hijo con algo ajeno y dice: es que mi hijo es vivo. Mi hijo es... Y lo alaban por eso. Es más, le dan algunos textos que hacen parte de la perversión popular. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, y si los otros se duermen allá en el salón, pues mi hijo es muy vivo. Es probable que no esté tan vivo por mucho tiempo, porque matará al malo la maldad, porque Dios no da por inocente al culpable. Y aquí hay personas que sus padres los corrigieron por ciertas prácticas no justas desde la perspectiva de ellos, que hacían parte de una generación que aprendió algunas cosas de la religión. Y gracias a Dios, porque aún a pesar de que no conocíamos a Dios, esas cosas nos sirvieron como freno para que nosotros no nos deslizáramos en el delito, en la maldad. No éramos buenos, pero pudimos haber sido más malos. Entonces, alabo al Señor por eso. Sus padres los corrigieron porque los amaban. Mis padres me corrigieron porque me amaban. El padre que no corrige a su hijo, dice Proverbios, lo aborrece. Así que si Dios nos disciplina, nos castiga, nos corrige, es porque nos ama. Sepa una cosa, estimado hermano y hermana que está aquí. Usted dice: yo vivo de esta manera y Dios me ama, hasta aquí no ha derramado su juicio. No tiente al Señor nuestro Dios. Y voy a pasar al segundo punto porque el arroz... En el Antiguo Testamento aparecen expresiones de la ira de Dios. Por ejemplo, en Números capítulo 11, en el versículo 1. Y claro, yo voy a leer algunas citas del Antiguo Testamento, pero quiero aclarar que no solo el Antiguo Testamento habla de la ira de Dios, como ya lo mencioné. En Números capítulo 11 dice así la palabra de Dios: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. La Biblia me está hablando de que Dios manifestó su ira allí en medio de Israel. Los había sacado de Egipto. ¿Pudo haberlos consumido allá? Sí, pero Dios tuvo misericordia de ellos, porque el Dios a quien adoramos es lento para la ira. Lento. No dice que no tiene ira, que no aplica su ira en el momento. Porque Dios ha reservado un día en el cual los profetas lo mencionaron, como el caso de Isaías o de Jeremías o el mismo Joel o Nahum. Estaban hablando del día terrible de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, donde el pecador, donde el impío no podrá pasar inadvertido, sino que Dios derramará su ira sobre él. Ahora,
¿Ha pensado usted en el día de la ira de Jehová? El día terrible del Señor. Y esto no es para asustarlos. Yo sé que esto queda ahí en el internet, el sermón, y algunos quizá lo van a escuchar y van a decir: pero ¿cómo a ese pastor se le va a ocurrir hablar de ese Dios de ira? Está asustando a los hermanos. Si usted ha creído en Cristo, no se preocupe. Acuérdese de la ilustración. Usted se puede acercar cada vez más a Dios y no va a ser aniquilado o consumido, porque la cubierta de la sangre de Cristo lo protege. Usted no tiene problema. Quien debe preocuparse respecto a la ira de Dios es quien insiste en su pecado y en su maldad y no se arrepiente de sus pecados. Llámese evangélico, cristiano y tenga mucho tiempo en la iglesia, porque el estar en la iglesia no necesariamente significa estar en Cristo. A veces estamos engañados y consideramos yo llevo tanto tiempo en la iglesia. Es más, nací en la iglesia. Me presentaron muy rápidamente o tempranamente en la iglesia. Me enseñaron las profesoras cristianas de la iglesia. Fui parte del grupo juvenil de la iglesia. Ya estoy en el ministerio de la tercera edad, porque me la he pasado toda la vida en la iglesia. Y algunos creen y confían en que por estar en la iglesia entonces escaparán de la ira de Dios. No, hay una sola manera para escapar de la ira de Dios, y es creyendo en el Salvador Jesucristo, es rindiendo nuestra vida ante Él. Y eso solo es posible por la misma acción del Dios Todopoderoso, quien produce en nosotros arrepentimiento, para que podamos reconocer nuestra condición de pecadores, de perversos, de malos. Somos buenos para decir que aquel es más malo, que el malo es el otro, que el malo es el que sale allá en las páginas judiciales de los periódicos. No, nosotros ya estamos en las páginas judiciales de la Biblia y todos fuimos puestos bajo condena, bajo sentencia de muerte. Pero aparece el buen Dios, el Dios de amor, para ocupar, para sustituirnos allí en la cruz, y entonces ahora por su gracia somos salvos, dice la palabra. Entonces, amados hermanos, ahí dice claramente que el pueblo se quejó y que Dios manifestó su ira. Pero también lo que leía ahora, o mejor les mencionaba acerca de Nadab y Abiú, está en Éxodo capítulo 10 versículo 1 y 2. Y derramó Dios fuego sobre ellos y los aniquiló. También Isaías 13:9, quiero mostrarles rápidamente, dice Isaías 13:9, hablando de la ira de Dios. Aun cuando Isaías es uno de los que más va a hablar acerca de Jesús en términos proféticos. Y ahora dice así: he aquí el día de Jehová viene. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿A quién va a raer Dios? ¿A quién va a destruir Dios? A los pecadores. Ahora, si usted insiste en sus pecados, no escapará de la ira de Dios. Pastor, yo no soy tan bueno como para ir al infierno. Perdón, no soy tan malo como para ir al infierno. Pero debo decirle que tampoco quizás seamos tan buenos como para entrar en la gloria de Dios. Es más, aquí no hay términos medios. ¿Se cree o no se cree? Se cree en Cristo y se nace de nuevo por la palabra y por el Espíritu, y entramos en el reino de Dios, o estamos fuera del reino, y los que están fuera del reino están bajo la ira de Dios. Cuando yo era niño, me asustaba mucho ver a mi mamá y a mi papá airados, enfurecidos, porque casi siempre que estaban airados con nosotros había correa. Pero creo que no era solamente el caso de ellos y nosotros. Era el caso de, claro, a uno le enseñan: no castigue a su hijo con ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero cuánto nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Y quiero decir que no hay que castigar a los hijos con ira, no hay que hacerlo. Pero lo primero que sentimos es una gran ira hacia ellos.
Y si actuamos con ira, lo que hacemos es vengarnos. Y uno solo es el vengador, nuestro Dios. ¿Qué he dicho? ¿Que Dios es vengador? Bueno, no lo digo yo, la verdad. Lo dice Romanos capítulo 12. Cuando dice que no os vengáis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Él es nuestro vengador. ¿Se burlan de usted porque es cristiano, es un hijo de Dios? La gente lo maltrata y usted dice: Dios, ¿hasta cuándo? No se preocupe, Él es lento para la ira, grande en misericordia. Pero Dios un día derramará su ira, y es algo que no ha subido al corazón del hombre. Así como no ha llegado a nuestro entendimiento lo que será la bendición eterna de Dios para nosotros, tampoco ha subido a nuestro entendimiento lo que será el ardor del furor de Jehová en el día terrible de Él. Será un día espantoso. Lo triste es saber que muchos que se consideran tan sabios, tan inteligentes, que dicen no hay Dios. Hay un dilema que es el dilema de Epicuro. Epicuro fue un maestro griego de la antigüedad. Epicuro razonó de la siguiente manera. Dijo: si Dios, hablando respecto al mal, si Dios quiere acabar con el mal y no puede, entonces no es omnipotente. Y luego razonó y dijo: ahora, y si Él puede y no quiere, entonces es un Dios malo. Después dijo: supóngase que Él quiere y puede. Entonces se preguntó: luego, ¿por qué existe el mal? Y la conclusión es: si Él quiere y puede y el mal existe, entonces el que no existe es Dios. Llegó a la conclusión de que probablemente ese Dios omnipotente no existía. Cuán necio se vuelve el hombre en sus razonamientos. Que no se le olvide a don Epicuro, que vivió hace más de 2000 años, que un día cualquiera estará ante el trono del juez y probará lo que es la ira de Dios. Quiero decir que algunos no conocerán el amor de Dios, pero sí conocerán la ira de Dios. Y quienes conocen el amor de Dios y viven en el amor de Dios y andan en el amor de Dios. Ahora, el amor de Dios no es algo que usted siente. El amor de Dios es algo que vivimos. El amor de Dios se manifiesta o se traduce en obediencia a la palabra. El Señor dijo claramente: a mí el que me ama, mi palabra guarda. No hay otra manera. No es a punta de canciones, no es a punta de serenatas, no es a punta de frases bonitas, no es escribiéndole en una camiseta o poniéndolo allá en su perfil diciendo yo amo a Dios. No, no es así. Este es un asunto en el cual la obediencia a los mandatos, a las ordenanzas, a la palabra de Cristo es lo que realmente evidencia quién ama a Dios y quién no. Y no amar a Dios es aborrecerlo. Y aborrecerlo es estar en el plano de los enemigos de Dios. Y Dios un día destruirá a sus enemigos, raerá de la tierra a los pecadores, a aquellos que endurecieron su corazón. En el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 2, es más, Juan el Bautista cuando comenzó a predicar les decía a los fariseos: escribas y fariseos, ¿quién os enseñó, serpiente generación de víboras? ¿Quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? Juan estaba hablando de un Dios que manifiesta su ira, un Dios que se expresa en ira también. Y les estaba invitando al arrepentimiento, porque lo que hace que usted pueda escapar de la ira de Dios es que seamos traídos en arrepentimiento a los pies de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. No hay otra manera de escapar. No crea que, no, es que mi papá es un hombre santo, mi mamá es una mujer santa, ellos oran todo el día y oran por nosotros. Es más, yo escucho a mi mamá y a mi papá decir, podrán decir algunos, cada rato en sus oraciones dicen: Señor, cúbrelos con tu sangre.
Y usted podrá creer que está cubierto con la sangre y viviendo perdidamente y viviendo en desobediencia y no respetando la palabra de Dios. Pues sepa una cosa, que la oración de su mamá y de su papá o de su esposa o de sus padres son una cosa distinta. Dios ha dicho, amados hermanos, que el que le ama guarda su palabra y el que no, entonces será traído a juicio y verá la manifestación de la ira del Todopoderoso. Porque hay gente que persiste en vivir, amados hermanos, en desobediencia. Y hermanos, y siendo creyentes, ¿cómo es posible? No tenemos idea de quién es Dios. Dios nos ama, sí, pero Dios es un Dios de ira también. Bueno, Dios a sus hijos no los va a destruir, pero les echa corrección. Eso dice la palabra del Altísimo. Ahora, Romanos capítulo 2 versículo 5, mire lo que dijo Pablo hablando allí del justo juicio de Dios. Dios no va a juzgar a nadie que no merezca realmente, porque cuando miramos las obras de los hombres solo merecemos la muerte, solo merecemos condenación. Y Romanos, entonces Pablo escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, dejó lo siguiente y dice el texto bíblico así: pero por tu dureza, mejor leo del 4, piensas o menosprecias la riqueza de su benignidad. Está diciendo que Dios es benigno, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabe por qué venimos al arrepentimiento? Porque Dios es bueno. ¿Sabe por qué usted puede entrar en arrepentimiento? Porque Dios es misericordioso. Y menospreciar eso y no darle el valor que tiene y no vivir esto, entonces dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. O sea, o vivimos conforme a la voluntad del Señor, o lo que se hace es atesorar ira para el día de la ira. Como dijo Jonathan Edwards en ese sermón, hablando de que es como una gran represa, ¿no? La ira de Dios cada vez se llena más y más. Y cuando una represa está llegando al colmo, ¿usted sabe qué pasa si se rompen las compuertas? ¿Usted sabe qué pasa si el dique se rompe? La muralla de contención se abre. Pues cada día pareciera ser que la copa de la ira de Dios se está llenando para ser vaciada sobre esta humanidad. Y permítame aclarar algo. Y la ira de Dios no vendrá solamente porque ahora se ha exacerbado el problema de la homosexualidad. No. Siempre ha existido. No es por el único pecado que la ira de Dios se derrama, sino por el pecado. No sé si me estoy haciendo entender. Es por el pecado, llámese como se llame. Porque a veces decimos: oh, qué terrible, cómo está de corrupta la sociedad, cómo se ha pervertido. Estábamos en estos días caminando ahí por un centro comercial con mi esposa y de pronto iban dos jovencitas, las vimos cogidas de la mano así. Para mí eso no es normal. ¿Sí? Si es mamá, hija tal vez, pero dos jovencitas así como tan entrelazadas las manos. Me llamó la atención, sospeché, porque soy malo. Seguí mirando así como no queriendo, y cuando de pronto se detienen y se besan, confirmé mi sospecha. Podría estar pensando: ¿por qué Dios no derrama su ira? ¿Sabe por qué? Porque si derrama su ira sobre ella, sobre el otro, sobre acá, y si no estoy cubierto por la sangre de Cristo, me consume la ira de Dios. ¿Sabe qué pasa? Que Dios ha sido paciente con la humanidad. ¿Y sabe cuál es la paciencia del Señor? Que aún hay mucha gente que será llamada al glorioso reino de Dios por medio de la predicación, y por eso la iglesia tendrá que predicar la palabra del amor de Jesucristo. Pero cuando anunciamos el amor de Cristo, también tenemos que anunciar a un Dios de ira para el no arrepentido, para el pecador. No le tengo buenas noticias.
si insistimos en nuestros pecados, la ira de Dios nos va a consumir. Usted dirá, bueno, algunos han dicho que la ira de Dios es la muerte, porque Dios dijo a Adán: el día que comas, desobedezca, morirás. Y entonces el hombre murió. Mire que no murió inmediatamente, lo sometió a una vida de dolor, de castigo. Finalmente muere. Nosotros, la Biblia habla del castigo eterno. Eterno. No es que uno se muere y ahí acabó todo. Algunos creen así, que el hombre muere, el hombre malo muere y ya nunca más se sabrá de él, y que el gran tormento es que saber que nunca nadie se va a acordar de nosotros. Eso no es ningún tormento. La Biblia habla del fuego eterno, a donde serán llevados todos los desobedientes, los que no creen a la verdad del evangelio. ¿Insiste usted en vivir así? Yo le invito en esta tarde ya, o hora del mediodía, lo invito a creer en Jesucristo. Pero también sé que no es una decisión suya. También sé que solo Dios puede mover su corazón para que pueda venir a los pies de Él diciendo: soy un vil pecador que necesito de ti. Agradezco tu amor expresado en la cruz y gracias por librarme de la ira de Jehová, del día terrible del Señor. Hermanos, no menosprecie la riqueza de Dios. Iglesia, comportémonos como debe ser. Vivamos para Él, pero no confiando en nuestra justicia, porque confiar en nuestra justicia nos hace solamente religiosos. Solo podemos confiar en la justicia de Él. Solo podemos vivir creyendo que no merezco la eternidad con Él, pero que a Él le plació por pura gracia darme a mí entrada al reino de Dios. ¿Quiere usted venir? No le quiero pedir que pase al frente. Si usted está ahí en la silla pensando: sí, soy un pecador. Usted dirá: pero ya soy bautizado por la iglesia. ¿Qué importa? Algunos creen que ya fueron bautizados y los pecados fueron lavados. Ese es simplemente, amados hermanos, un símbolo de la purificación hecha por el Señor. Pero algunos solo fueron mojados, no bautizados. Si usted no ha nacido de nuevo, aunque lo mojaron, y hoy el Señor le está diciendo que se arrepienta, y usted está sintiendo allá adentro: debo comprometerme realmente con Él, y empieza a sentir usted que es pecador. Porque si usted dice ahí adentro: no, yo no soy tan malo, usted está lejos del arrepentimiento. Voy a rogar a Dios en esta hora, por su misericordia, por su bondad, que derrame sobre su corazón arrepentimiento, sobre el mío. Yo no soy mejor que ustedes, pero cada uno tiene la convicción si está viviendo para Él o está llevando nada más que una vida en religiosidad y en una falsa piedad. O somos o no somos. ¿Estamos bajo la cubierta de Cristo porque Él es nuestra propiciación? ¿O estamos fuera de esa cubierta? Fuera de esa cubierta, la ira de Dios nos consumirá. Padre eterno, quiero rogar en esta hora tu inmensa misericordia, tu infinita bondad. Somos pecadores, ahora arrepentidos por la obra poderosa de Jesucristo, del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Tu benignidad, tu paciencia y longanimidad producen en nosotros, como dice tu palabra en Romanos, arrepentimiento. Pero aquel que no es atraído al arrepentimiento solo endurece su corazón y atesora para él ira para el día de la ira y el día de la revelación del gran juicio de Dios. Señor, que pueda siempre estar humillado a tus pies, reconociendo tu inmensa grandeza, tu inmenso poder. No soy digno de tu amor. Ninguno de nosotros es digno de tanta demostración por medio de Cristo, de ese amor.
la intención de hacernos el máximo bien, el sumo bien. Por eso ahora, permíteme, Dios, no escatimar mi vida, nada en mi vida, para agradarte a ti. Porque conocerte a ti es morir a nosotros, es morir a este mundo. Conocerte a ti es haber alcanzado la perla de gran precio y vender todo lo demás, porque todo lo demás pierde valor, pierde importancia, porque ahora se nos ha dado el máximo tesoro que criatura pueda recibir. Señor, muchas gracias por perdonar nuestros pecados. Sé que hablar de ira, hablar de juicio, hablar de arrepentimiento, hablar de estas cosas, quizá es estar fuera de tiempo. Pero es tu palabra, y tu palabra nunca estará fuera de tiempo. Tu palabra nunca estará fuera de orden. Más bien nosotros somos los que tratamos de acomodar un nuevo mensaje, otro evangelio, que solo anatemiza al hombre, que solo lo deja bajo maldición antes que traerlo a la verdadera libertad de los hijos de Dios, a la provisión hecha por Él, que nos hará escapar de la ira venidera, que nos hace escapar de la ira venidera. Gracias por amarnos, Dios, y gracias porque no darás por inocente al culpable, y los impíos serán consumidos. Y aunque hoy se burlen de ti, y aunque hoy te nieguen, unos abiertamente con sus palabras y otros abiertamente con sus hechos, no escaparán de tu ira, no escaparán de tu juicio. Misericordia, Señor, misericordia. Tuviste gracia de Noé, misericordia de Noé, de Lot, que tuvieron que salir apresuradamente. Ayúdanos a salir apresuradamente de este vano mundo y de su falso pensamiento de bienestar, de vida, de dicha, porque este mundo engaña. Solo tú eres la verdad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, sé que el mensaje para mí no fue nada fácil, porque no es fácil hablar de esto. En mi torpeza traté de explicar algunas cosas, pero solo ruego que el Espíritu Santo le aclare por la palabra en su corazón. ¿Ya? Solo invitarlos a rendirnos a los pies del Salvador. Vamos a entregar una ofrenda generosa que hemos apartado hace unos 15, 20 días. Estuvimos hablando de esta ofrenda sienten dolor por el Cristo crucificado, pero les da dolor crucificar un